Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto al doctor David Watts, Dave Smith, John Rosenstern y el doctor Don Paul Gray. Y ustedes, estamos alegres de estar con ustedes, quiero que lo sepan. Y la programación o las programaciones en los últimos días han sido un poco distintas. He disfrutado bastante las programaciones y siempre me alegro de escuchar cómo el Señor salva a alguien. Es un milagro. Sí. Cualquiera que sea la situación, siempre es un milagro. Doctor Gray, ¿cómo le entregó usted su corazón a Cristo? Bueno, de una manera tradicional tal vez como usted. Habiendo crecido en una iglesia pentecostal, a las afueras de Tulsa, Oklahoma, en una iglesia rural llamada Happy Hill, el predicador predicó aquel día, tenía 12 años de edad, y yo había sentido que le debía entregar mi corazón al Señor. Pasé al frente, pero en ese día en particular yo pasé al frente con otros. Me arrodillé en una banca. Había un altar y después una banca antigua, de madera. Me arrodillé ahí, lloré, gemí, pensaba que era el pecador más grande del mundo. Sí, jamás voy a olvidar al hermano John Strick, que dio la tierra a la gente para esa pequeña iglesia allá, en ese campo rural. Él tenía una enfermedad Parkinson's que él temblaba, pero me tomó de la mano y él comenzó a temblar. Creo que sacudió el diablo hasta salir de mí. Pero él oró por mí y después aprendí de que él fue el que oró por mi padre cuando mi padre fue salvo en esa misma iglesia. Y usted dijo que su papá era un alcohólico, ¿no? Papá él dijo que no era alcohólico, él dijo que era un borracho. Bien. Él me dijo la diferencia. Sí, mi padre, él creció como un pagano, nunca fue a la iglesia y su primera esposa murió dando a luz a una niña, a mi hermana Louise, y entonces como a los 28 años de edad, él quedó viudo y se convirtió en un gran borracho. Él sufrió una intoxicación etílica, estaba a punto de morir, su familia estaba orando por él y finalmente comenzó a ir a la iglesia y estuvo fuera. Él había dejado la iglesia, creo que salió un domingo y recibió a Cristo esa tarde a las afueras. Fue libertado maravillosamente de los cigarrillos y el alcohol y del mundo. No se convirtió en un predicador en ese momento, pero en un par de años comenzó a predicar. ¿Fue difícil para él abandonar esas cosas? No, él testificó una vez que fue completamente libertado. Totalmente libertado. Jamás regresó a eso y jamás lo escuché decir que él fue tentado a regresar. Y él, él era uno de esos en aquellos días en Oklahoma que hacían aguardiente y lo bebían. ¿Qué edad tenía usted Yo no en ese estaba tiempo? vivo. Él tenía 29 años y yo nací cuando él estaba a principio de sus 40s. Bien. Y él tenía como 29 cuando él fue salvo. Sí tuvo 4 niñas, ya le conté la historia antes, pero mire, después él se casó con mi madre, que era una doncella, como 30 años de edad, supongo, y se casaron y luego mi madre tuvo 10 hijos. Así que mi madre crió a sus 10 y a los 4 de él y Usted tuvo una familia una gran bastante multitud. grande. Dave, Sí, señor. Bueno, yo crecí en la iglesia. Yo fui salvo a los 5 años de edad. Y bueno, en la iglesia de las Asambleas de Dios, en el programa de jovencitos Royal Rangers, yo era una flecha derecha, así que estaba en la clase de las flechas derechas. Ahí fue cuando yo le di mi corazón al Señor a los 5 años de edad. Cuando yo tenía 7 años de edad, en First Assemblies of God en Quinlan, Texas, donde el doctor Gray después fue el pastor. Esto fue justo antes de que el doctor Gray, esto fue en 1984, tenía 7 años de edad.
Dwight Jones y su armónica Sí, sí. evangélica. Vino a la iglesia para tener un avivamiento. Extraño a Dwight. Dwight fue un ministro dentro de este ministerio. Él predicó sobre el bautismo en el Espíritu Santo y lo que significaba hablar en lenguas y ser bautizados en el Espíritu Santo. Yo fui al altar y el Señor me llenó con su Espíritu Santo a los 7 años de Alabado edad. Dios. Y luego yo viví, y bueno, miren, yo tuve una madre que creció en la iglesia, ella tuvo a una madre muy piadosa y ella tuvo a una madre muy piadosa. Mi bisabuela era predicadora de las Asambleas de Dios en los 1940s. Ella fue ordenada en las Asambleas de Dios y mi abuela, ella fue al bachillerato en Shield of Faith Bible College, que fue una de las escuelas que se unió con Southwestern, mi alma mater. Así que tengo una gran heredad espiritual, pero solamente las damas, los hermanos no eran los líderes espirituales. Mi padre era un hombre bueno, pero realmente no le dio su corazón hasta el final de su vida. Después de que yo le prediqué a él mucho tiempo y él finalmente le dio su corazón al Señor después de haber tenido problemas de salud y diferentes cosas, pero yo fui bautizado en el Espíritu Santo a la edad de 7 años. Fui llamado al ministerio a la edad de 17 años. En mi pequeño pueblo de Quinlan, Texas, si usted no iba a la universidad, iba al ejército. Entonces, en el verano de mi penúltimo año, a punto de entrar a mi último año de bachillerato, no sabía qué iba a hacer. Yo había hablado con el reclutador del ejército, iba a estar yo en el programa de entrada tardía y yo había tomado ese examen ASVAB y tenía muy buenas calificaciones. Iba a entrar a la fuerza militar y el verano de mi último año de bachillerato, el Señor me llamó a predicar, me llamó al ministerio y yo le llamé al reclutador del ejército. Le dije, no voy a ir al ejército, voy a ir a la universidad bíblica. Y sorprendentemente nunca me volvió a llamar. Él me dijo, bueno, entiendo. Jamás trató de presionarme para entrar. Pero yo fui al instituto bíblico después de eso y ahora miren, yo, como todos los demás niños de la iglesia, obviamente no había vivido una vida perfecta, había tenido luchas en mi vida, pero le doy gracias a Dios por la heredad que yo tuve. Quisiera poder decir que jamás he tenido una gota de alcohol, pero he tenido muy poco alcohol en mi vida. Jamás he tenido una droga ilegal, jamás he fumado, jamás yo fui una persona que iba a fiestas, jamás estuve involucrado en ese tipo de cosas y el Señor me ha guardado de todas esas cosas. Así que, pero una vez más, yo tenía otros problemas en mi vida que Dios ha tenido que obrar en mí y a través de mí, pero creo que le puedo dar gracias a Dios por mi madre, por mi tía, por mi abuela. Sus oraciones y su dirección, su mentoría es el por qué yo soy quien soy el día de ¿Cómo hoy. sabías que eras llamado a predicar? Cuando tenía 17 años de edad, estaba en un viaje misionero con mi grupo de jóvenes. Estábamos yendo de iglesia a iglesia, haciendo y conduciendo servicios de jóvenes. Comencé a compartir un testimonio una noche en el micrófono y el Espíritu Santo me impactó de una manera muy poderosa y comencé a abrir mi boca y a predicar el Evangelio y a hacer el llamado para que la gente pasara al frente para recibir a Cristo, y eso fue confirmado en mi espíritu. Yo siempre había tenido una convicción interna sabiendo que iba a estar en el ministerio, que iba a ser pastor, pero no quería. Quería ser un entrenador de fútbol. Era todo lo que quería hacer. Yo quería, miren, mi hermano mayor era un entrenador y yo quería ser un entrenador también. Yo iba a ir a la universidad y adquirir un título en algún tipo de materia para enseñar historia o cualquier otra cosa para poder entrenar fútbol. Esa era mi pasión. Pero el Señor tenía otros planes y yo lo sabía y Él lo confirmó en ese viaje misionero que me estaba llamando a predicar, y después varios pastores y personas confirmaron que Dios les había hablado a ellos, que eso era lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Así que después de eso yo fui al Instituto Bíblico y he estado en el ministerio desde entonces. Así que, miren, yo le doy gracias a Dios por la heredad de esas mujeres piadosas en mi vida, mi madre, los 4 hijos de la familia. Nadie jamás fue a la cárcel, nadie jamás se emborrachó, ni tampoco se drogó. Nadie jamás tuvo problemas con ningún tipo de esas cosas, con ningún tipo de disturbios. Ella nos hizo ir a la iglesia cada vez que se abrían las puertas, se aseguró de que estuviéramos allí y nosotros, bueno, gracias a Dios por eso. Mis padres, mi madre especialmente, ella
ella se aseguró de que viviéramos para Dios y de que no importara nada, nosotros no teníamos opción. Así que hasta el día de hoy, mi hermano mayor, él es un maestro de escuela dominical en su iglesia, un diácono, y mi hermano que falleció hace unos años, él era un gran músico. Él tocó en equipos de alabanza y adoración en CDs para iglesias grandes. Mi hermana fielmente asiste a una iglesia. Todos vivimos para Dios, criando a nuestras familias para que vivan como cristianos y vivan para Dios, y le doy gracias a Dios por eso. Jesús tiene el control de Sí, mi vida y no me suelta. amén, no me suelta. Jesús tiene el control de mi alma. ¿Cómo dice? Él entró a mi corazón. Llegó a mi corazón y mi alma. Yo vivía tan triste, pero ahora vivo libre y alegre. Jesús ahora tiene control de mi vida y no me suelta. Alabado Dios. Amén. Hermano Alabado Swagger, Dios. ¿me permite mencionar algo de su vida, si me lo permite? Él mencionó, al doctor Watts mencionó que él no tenía un padre que lo discipulara. La mayoría fue por la influencia de su madre. Pero hubo un hombre en esa iglesia, el hermano Hoyle, que fue uno de mis diáconos cuando yo estuve allí. Y él me ha contado esto, que él fue un gran mentor para el hermano Watts. Amén. Y yo pude conocerlo después. Sí. Y él vivió y falleció apenas hace unas semanas. Sí. Él vivió como hasta los Vivió 96, hasta los 97 años. 97 Wow. años. Dr. Gray y yo hablamos Sí. en su funeral y él fue instrumental en mi vida. Cuando yo era un joven, él fue un gran mentor para mí. Él me dijo, él sabía que desde que yo tenía 5 años de edad yo había sido llamado al ministerio y oró para que Dios me lo revelara a mí, pero él fue un gran hombre de Dios, un gran diácono, y él pasó muchos años en esa iglesia. Ese Gracias tipo de a Dios. persona no se puede Correcto, reemplazar. sí, él era irreemplazable. Él estaba muy orgulloso de ese hombre, muy orgulloso. Claro que sí, así debe de ser. Vamos a tener que ir a la pausa. No se mueva, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Las personas, así como mencionaron a este hermano, ellos tienen un mayor impacto del que realmente se dan cuenta que han tenido. En el funeral del hermano Hoyles que mencionamos, que presidimos, un misionero jubilado fue el otro ministro que habló allí, pero James Hoyle, él fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó de la guerra, recibió a Cristo y de hecho él fue a Southwestern Bible College un tiempo, pero él sabía que Dios lo había llamado a ser una persona laica, que fuese un líder de la iglesia, y se convirtió en un hombre, un negociante muy exitoso. Tenía una compañía eléctrica y él tenía mucha propiedad, y él de hecho donó su casa en Dallas, la donó a Teen Challenge cuando vinieron a Dallas. Fue el primer centro de Teen Challenge fuera de la ciudad de Nueva York, en Dallas, y fue el hogar que él donó para comenzar a recibir a gente que pasara por allí. Hubieron tantas cosas que él hizo que solamente en la eternidad sabremos cuán generoso él fue con los misioneros, con su tiempo, con su dinero, con su habilidad. Y como usted ya dijo, él era el tipo de persona que es irreemplazable, el tipo de persona que nuestras iglesias necesitan tener, ese tipo de gente que es esa columna de la iglesia, y sin ellos, el doctor Gray tiene toda la razón. Sin su influencia en mi vida, yo no estuviera sentado aquí el día de hoy, no lo estaría. Mencionó a Teen Challenge. Yo vi un documental, de hecho, a través de la televisión, y habían personas allí de distintas ramas del gobierno, uno de Kentucky, que me parece que en aquel momento era el más grande en la nación, y también un abogado que representaba a la ciudad de Nueva York por el terrible problema de las drogas en la ciudad de Nueva York. Y 3 o 4 más, y una joven
que representaba Teen Challenge por el éxito que habían tenido con las drogas y todo eso. Y entonces fue muy interesante el diálogo que tuvieron, porque le preguntaron primero a la persona de Kentucky cómo operaba, ¿no?, en esa situación, si tenía algún tipo de éxito. Y dijo la persona, bueno, tal vez tenemos una décima parte, una décima parte de 1% que vencen la adicción, ¿no? Y cuando habló con el que presentaba o representaba a la ciudad de Nueva York por el problema tan terrible de las drogas que tenían allí, ¿qué tipo de éxito tienen ustedes? Bueno, si tuviésemos más dinero, si tenemos más dinero, podemos hacer grandes cosas, dijo. Y bueno, así 3 o 4 más participaron. Finalmente, se le hizo la pregunta a la joven que representaba a Teen Challenge. Y le preguntaron a ella, bueno, yo digo el caballero que estaba allí, pero era Barbara Walters realmente, la anfitriona del programa. Y le preguntaron a ella qué tipo de éxito tiene ella con todo eso. Ella dijo, nosotros tenemos un 89% o algo así, ¿no? 89%. Quiere decir que nunca vuelven a las drogas. No, nunca vuelven a las drogas. Y se quedaron mirando. Hablaron con los demás y yo pensaba, mientras veía la programación, allí estaba la respuesta. Sí. Esa era la respuesta. Y no le hicieron ninguna pregunta. Por favor, explíquenos de dónde viene ese éxito. No. Amén. Nunca le hicieron la pregunta otra vez, nunca dijeron nada más. Y pensé yo, qué absurdo, qué absurdo. Tantas personas allí representando el problema más grande de las drogas en el mundo. Y esta joven habla de una solución y toman todo ese tiempo con algo que no tiene ninguna validez. Y esta joven que ha tenido tanto éxito allí, ¿sí?, a través de Jesucristo, no les interesa lo que ella tenga Los demás fueron programas seculares. Exacto. Y la tasa de éxitos era bien bajo. Pero esta señora, en ese punto, Teen Challenge, fue basado principalmente en la salvación, el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. Desafortunadamente ha cambiado en su mayoría, pero esa es la respuesta. No importa si es drogadicción, alcoholismo. Pero todavía sigue operando eso. Sí, lo es. Sí, pero desafortunadamente, como dijo el hermano Dave, ha cambiado y es algo que ya no es lo que solía ser. A cierto grado. Bueno, yo he escuchado que varía de localidad a localidad a lo que ellos basan su ayuda. Mucho se ha convertido en programas seculares. ¿Sabe? Don Wilkerson aún vive y él está clamando que regrese a lo que solía ser. Leí un artículo el otro día. ¿Alguna vez lo conoció usted? No. Es el hermano de David Wilkerson. ¿Es mayor o menor? Creo que él era menor. Bueno, de cualquier manera, él tuvo mucha influencia en el área de Teen Challenge en Nueva York, ayudándole a su hermano. Pero él aún vive y aún tiene influencia y yo quisiera que todos lo escucharan. Sí. Escribió un libro hace poco sobre regresar a la cruz y que la cruz es la respuesta para el problema de las drogas. No sabía eso. Y eso es la única respuesta. Es la única respuesta. Y él reconoce eso. Ahora, él no entra en detalle a la cruz como nosotros, pero sí por lo menos está dirigiendo a la gente a la respuesta para esa epidemia de las drogas. Y mi Dios. Es una epidemia. Apenas recientemente otro actor de Hollywood, su nieto, murió a los 19 años. Y una vez más el problema fue el fentanilo. Intoxicación por drogas que estaban bañadas en fentanilo. Es un actor de Hollywood. Su nieto, creo que fue la semana pasada, lo encontraron muerto, 19 años de edad. Y la causa de muerte fue porque 100,000 al año con fentanilo. Por la sobredosis de fentanilo. Y murieron. Sí.
Y nuestro presidente deja Sí, esa frontera sí. abierta para que Abierta. traigan Y Y eso toneladas solamente de eso, fentanilo, ¿no? sin Sí, contar así las es. Fentanilo otras y drogas. otro tipo de drogas. Correcto, eso es correcto. Y tenemos que orar y pedirle a Dios que le ayude a esta tierra y que volvamos a dirigir a la gente a la única respuesta para el problema de drogas, que es la cruz Pero del Calvario. Es lo único que es puede exactamente tener lo que éxito. estamos hablando. Es Sí. lo que el hombre puede hacer, la ley o la gracia. Así es. Solo hay un Sí. poder que es mayor que el poder del pecado. Cuando estaba predicando hace un par de semanas en Northeast, Arkansas, fue el servicio del sábado por la noche, que fue un servicio combinado de diferentes iglesias, y había un grupo de hombres y mujeres que vino de un programa de rehabilitación, y no era Teen Challenge, pero era como Teen Challenge, un programa similar. Pero los directores de ese programa me dijeron que sintonizan este ministerio y utilizan nuestro material, y ellos dan Biblias de estudio del expositor a la gente en el programa, y ellos nos dieron muchos cumplidos a este ministerio, lo que estamos haciendo. Y él dijo que en el noreste de Arkansas el problema de metanfetaminas es un problema gigantesco. Hay mucha gente adicta a la metanfetamina. Así que estos hombres y mujeres que llegaron al servicio, todos ellos pasaron al frente para orar al final de mi servicio. Los Alabado altares estaban Dios. llenos de ellos. Todos traían las mismas camisas que les regalan a ellos, y todos pasaron a recibir oración. Querían que el Señor los tocara porque todos reconocen la necesidad que tienen en su vida. Desesperados estaban clamándole a Dios. Así que fue un servicio muy poderoso, una gran bendición poder ser parte de él. Y nuestras comunidades en Estados Unidos, en nuestras áreas urbanas y rurales, tienen que regresar a la cruz, y es que vamos a ver a la gente realmente libertada de esta epidemia de drogas, porque el doctor Gray, donde él pastoreó en mi pueblo natal, es un país rural en Texas, y las metanfetaminas son un gran problema, un problema masivo. El alcalde en el concejal ha estado haciendo todo lo posible para combatir este problema tan prevalente. Pero esa situación está en la forma de Bueno, el pastillas, fentanilo polvo, ¿cómo? está en forma de píldoras, pero de hecho puede ser utilizado polvo en también. sí. Añadido a otras Puede drogas. ser añadido a diferentes cosas, y eso es lo que sigue matando a la gente, que toman otra cosa y está bañado en fentanilo, y eso es lo que los está matando. Dios Bien. mío. Bueno, Eso es horrible. Eso es algo pues terrible. Y mientras esa Sí, frontera sí. se quede abierta, van a seguir Así es. llevándolo por toneladas, ¿no? Viene de China a México, y ahora los carteles pueden producirlo sintéticamente. Pero los que gobiernan este país no saben Estoy seguro esto. que tienen las estadísticas e información, pero niegan el problema. Una vez más, su meta es cambiar la votación de este país al punto de que puedan sostener los votos para sí mismos por periodos indefinidos de tiempo. Así que están dispuestos a traer a gente de otras partes del mundo para que entren al país y darle a los ilegales muchos derechos, más de los que les pertenecen, y toman el dinero estadounidense para ayudarles, los ponen en hoteles muy lindos y lujosos, hacen lo mejor para ayudarles y les dan citas a la corte a las que nunca asisten. La realidad es, hermano Swagger, que es un sistema que parece estar funcionando para aquellos que son de cierto partido en particular de este país, aprovechándose de todo a expensas de los ciudadanos americanos. Si Mayorkas, el director de la Seguridad Nacional, él sigue repitiendo, diciendo que la frontera está segura. Públicamente, una y Muy otra triste. y otra ¿Segura vez. de qué? Sí, buena pregunta. Dios. Realmente parece que sabrían que abrir la puerta realmente va Sí. a traer más problemas. Exactamente, sí. Sí, sí. Y yo no entiendo ese tipo de pensamientos. Bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. El Señor le bendecirá a usted y les bendecirá a ellos. Y una vez más, gracias por estar con nosotros y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.